Buenas noches, buenas tardes. Estoy muy feliz de verlos aquí en nuestro segundo encuentro del curso básico. En la clase pasada hablamos sobre una de las leyes que existen en la sabiduría de la Kabbalah, que revela la sabiduría de la Kabbalah y describe. Es la ley de raíz y rama. Les hacemos acordar que hablamos sobre el hecho que nosotros no somos capaces de conectarnos a nuestra raíz, sino que experimentamos los resultados de la raíz. Y estos resultados se llaman ramas, mientras que los cabalistas nos describen, nos dan un método de cómo llegar a conocer las raíces, las causas, las razones, el mundo de donde llegan a nosotros todos los fenómenos. Así que hablamos sobre nuestros deseos y dijimos que uno de nuestros todos deseos es el punto en el corazón, que es el que le da a la persona el sentimiento que hay algo más allá, la sensación que hay algo más allá que este mundo, y que el uso de la Kabbalah nos permite llegar al alcance, no sino más una imaginación o un conocimiento general, sino un alcance verdadero de lo que existe más allá de la barrera, el mahzom, más allá del límite de nuestros sentidos. También hablamos sobre el hecho que la Kabbalah es una ciencia, no es sino más una descripción de imaginación, sino algo muy preciso y científico. Y hoy nuestro tema trata de la percepción de la realidad, cómo nosotros tratamos nuestra realidad, cómo la captamos, cómo la ciencia moderna entiende lo que sucede hoy día y cómo nosotros podemos, por medio de la sabiduría de la Kabbalah, realizar el conocimiento que tenemos hoy día en la ciencia para describir y explicar lo que los cabalistas han sabido siempre, que el único cambio de la realidad que podemos afectar es el cambio dentro de nosotros, en nosotros. Y si hacemos ese cambio, veremos que nuestra realidad cambia. Y entonces veremos al final cómo lo hacemos, cuál es el método, qué es lo especial con la Kabbalah que nos permite hacerlo. Antes que todo vamos a tratar de ver cuál es la definición de ciencia, cómo la ciencia define a sí misma. Lo tomé de Wikipedia, el diccionario de Internet. Esta definición dice lo siguiente: la ciencia es un método de juntar información acerca del mundo a través de la observación, experimentos y conclusiones metódicos y modos de investigación destinados para el desarrollo de dicho conocimiento, dicha información. El método científico consiste en principios y procesos que sirven para la colección del conocimiento científico. Este método es denominado también investigación. El que se dedica a las ciencias es llamado científico. O sea, repito, la ciencia es un método de juntar información acerca del mundo a través de la observación. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo podemos decir que la Kabbalah es una ciencia? Ya que si les hubiera dicho que la Kabbalah se trata de hechizos y mística y toda clase de conocer mundos imaginarios, lejanos, dirían es lógico, pero ciencia, como conocemos y sabemos, no es tanta imaginación. La ciencia nos permite investigar, examinar, medir, experimentar, repetir experimentos una y otra vez. La misma ciencia que yo conozco de la escuela es una ciencia muy precisa. ¿Cómo puede ser que definimos la Kabbalah como una ciencia? Incluso hubo aquí en la clase anterior, y estuvo un poco, se enojó un poco, ¿de qué ciencia estás hablando? Vamos a tratar de entenderlo hoy. Pero antes de eso vamos a ver un clip como el Rav Lightman explica qué es la ciencia de la Kabbalah. Vamos a ver el primer clip. La ciencia la defino como la colección de datos de causa y efecto que el hombre, en todos los acontecimientos de su vida y su historia, puede documentar, investigar, repetir, transmitir de generación en generación y hacer algún uso de ello para sí mismo y ver los límites y condiciones bajo los cuales funciona esta regulación. La ciencia es, como está escrito en la Torá, que
el juez no tiene más de lo que ven sus ojos. O sea que de todos nuestros sentidos, la vista es el más agudo, el más dominante de los sentidos. Cuando vamos a un juicio, digamos, como testigos, nos preguntan, ¿lo viste? Y no te preguntan si oíste o lo respiraste o si te llegó de alguna otra manera, sino que te preguntan, ¿lo viste o no lo viste? Ya que la vista es el sentido más confiable de todos. De ahí que la ciencia es lo que podemos captar definitivamente nuestro más poderoso sentido, captar, investigar, medir, podemos repetirlo, documentar y transmitirlo a otros que pueden repetirlo y recibir el mismo resultado. Así que vemos de nuevo un cabalista que habla sobre una ciencia, una sabiduría que es una especie de ciencia. Y para poder recibir el sellado fui a buscar otras fuentes. En la introducción de Bala Sulam, donde él utiliza ese término ciencia, y les traje unas fuentes. Parte del artículo La Paz define el artículo La Paz, está en el libro Kabbalah para principiantes, él lo define como investigación científica en base experimental acerca del deber del trabajo de Dios. Es una investigación científica en base experimental, no es teórica, sino experimental. A continuación escribe, tenemos que investigar si este trabajo lo aceptamos solamente por fe, sin ninguna base científica experimental, o que tenemos aquí una base experimental para ello también. Y es esto que quiero demostrar en este artículo. Es lo que dice Bala Sulam. Otra definición habla sobre la naturaleza, dice así. Mejor que aceptemos las palabras de los cabalistas, que la naturaleza equivale a la palabra Dios, es decir, en valor numérico equivale a 86. Él no usa mucho esos términos de numerología, pero él quería bajar con el lenguaje hacia las masas. Por lo que entonces se puede intercambiar entre las expresiones leyes de Dios o las órdenes, las mitzvot de la naturaleza. He aquí una base científica experimental que fuimos ordenados por su providencia a cumplir con todo nuestro poder la mitzvah de la entrega al prójimo en toda precisión. Es decir, él explica ahí en ese artículo, un artículo muy complicado, lo aprendemos en el trayecto de campus y en toda clase de charlas, cómo y por qué el ser humano, hasta que no llegue a tener el atributo de otorgamiento, de entrega, no va a poder conocer la realidad verdadera y no va a poder entender esta ciencia sobre la cual él habla. Además, dice Bala Sulam, he aquí he proporcionado una base científica de aceptar el trabajo de Dios. Otra cita, quería enfatizar la ciencia. ¿Dónde está la ciencia? Él dice así, y es claro y es evidente a cualquiera que mire la naturaleza con respecto a la ciencia pura y sin interés propio. Sin interés propio. No es algo subjetivo que solamente una persona mira y lo imagina, sino sin interés propio. Otras citas adicionales, y para agregar aquí un paso adelante de manera científica, necesitamos a la sabiduría de la Kabbalah únicamente, porque todas las sabidurías del mundo están incluidas en la sabiduría de la Kabbalah. Porque todas las sabidurías del mundo están incluidas en la sabiduría de la Kabbalah. Aquí dice el Bala Sulam no solo que es una ciencia, sino que es la raíz de todas las ciencias. Porque todas las ciencias investigan la realidad de acuerdo a lo que captamos, y el cabalista, vamos a ver más adelante en nuestra charla hoy, adquieren la capacidad de investigar la realidad más a fondo, no una realidad efímera o transitoria y pasa, sino una realidad de eternidad, y la investiga y la alcanza. Sigue con este artículo, es el artículo La Libertad. He aquí que he demostrado claramente, de manera puramente científica, el yo, el ego, de cada individuo, de manera científica totalmente protegida de cualquier crítica. E incluso según los materialistas extremistas.
Y desde ahora en adelante no precisamos los métodos poco convincentes relacionados con la metafísica. Así él nos dice que estos métodos son poco convincentes porque no se investigan ni se comprueban por los criterios que ven los cabalistas. Pide que le bajes el volumen porque hace mucho ruido alrededor. Bueno, voy a ahorrarles un poco más citas porque hay muchas citas aquí que muestran este punto de vista. Solamente vamos a terminar con dos. La ciencia contemporánea ya ha llegado a desarrollarse lo suficiente para entender esto en toda su magnitud, que no hay nada cierto o absoluto en toda la realidad. Sin embargo, nuestros sabios lo han entendido y reconocido unos milenios anteriormente. Es decir, nosotros investigamos, ustedes ven que los métodos científicos van cambiando todo el tiempo, investigamos algo, después descubrimos que el método era incorrecto, en algún tiempo pensaron que el globo estaba sobre unas tortugas, después pensaron que era así flat, después hubo otros métodos y vemos que cada vez la ciencia descubre que lo ha investigado antes, va cambiando. Y la Kabbalah, su método, su punto de vista, su enfoque, ya queda lo mismo ya por milenios y cada cabalista que alcanza el grado que han alcanzado los cabalistas, investiga y comprueba y asegura que todo lo que han alcanzado sus antepasados son lo mismo que él alcanza ahora, lo investiga, incluso describe más de lo que describieron sus antepasados y agrega. Por lo tanto, dice aquí en el artículo que se llama Cuerpo y Alma, por lo tanto, nosotros que seguimos los pasos de nuestros sabios no tenemos el derecho de utilizar la ciencia humana, salvo lo que tiene que ver con el conocimiento obtenido de la experiencia práctica real, el cual no nos deja sin duda de su existencia. Nuestros sabios, ¿sí? Son nuestros sabios, aquellos cabalistas que vivieron durante todas las generaciones y dejaron sus documentaciones sobre lo que han alcanzado en el mundo espiritual. No escribieron sobre nuestro mundo físico ni una palabra, eso aprendimos la clase pasada, y es la ley de raíz y rama. Y escribieron en varios lenguajes que a veces nos confunden, porque cuando un cabalista escribe la Torá, un libro en la Torá sobre sus alcances espirituales, en el mundo espiritual, describe en palabras de vaca, toro, templo, tierra de Israel, y nosotros inmediatamente nos imaginamos el mundo físico, pero él está describiendo las raíces espirituales que jamás han cambiado y que siempre quedan iguales, solo que el cabalista es el único que cambia y va elevándose a través por los escalones y alcanza las raíces en más y más profundidad. Que por lo general los cabalistas que ya se permiten a sí mismos a escribir, ya escriben del fin de la corrección, del lugar más alto al que se puede llegar. Así que no importa si nos escribió David, el rey, escribió los Salmos, o Rabbi Shimon Bar Yochai escribió el libro del Zohar, del Esplendor, o Baal HaSulam, Rabbi Yehuda Ashlag, el estudio de las 10 Sefirot, que dice que es solamente una explicación a los escritos del Ari. Todos ellos describen a la realidad desde su más alto nivel que el ser humano puede llegar. Y dicen claramente es una ciencia precisa. Y puesto que por ahora esto todavía no queda tan claro cómo puede ser que es una ciencia, vamos a ver qué le pasó a nuestra ciencia, qué pasó con nuestra ciencia en los 50, 60 últimos años, y de acuerdo a eso vamos a entender, a ver que todos los científicos han llegado a la misma conclusión. Hace 2 años y medio nos encontramos con los científicos que escribieron que hicieron la película ¿Qué diablos sabemos? What the bleep do we know? Que trata de la física cuántica moderna. Y 5 científicos que hicieron una película impresionante de Hollywood, tuvo mucho éxito, que describe lo que sabe, lo que conoce la sabiduría, la ciencia moderna sobre la realidad y dónde está limitado. Hicimos contacto con uno de los científicos, también con Ellen Wolf y Dr. Jeffrey Satinover, científicos muy de los líderes de su profesión, y junto con ellos el Rav Lightman escribió el libro Kabbalah, Ciencia y el significado de la vida,
que trata no solo de la ciencia o la Kabbalah, sino que casualmente hasta dónde llegó la ciencia moderna, contemporánea, dónde conoce sus límites, y de aquí en adelante cómo la sabiduría de la Kabbalah describe la continuación de la investigación. Y si miramos la historia de nuestra ciencia, no es tan larga la ciencia moderna, vamos a ver que en 1687 publicó Isaac Newton una teoría mecánica según la cual él describe el estado de cambios, movimiento, naturaleza, materia y cómo los elementos se mueven. Y hubo una sensación en la humanidad, los científicos que entendieron eso, que ya hemos llegado a una mecánica que nos libera de la necesidad de creer en una fuerza superior, pensar que hay algo que nos activa desde afuera, sino que aquí la ciencia ya nos muestra que toda la realidad es lógica, sencilla, real, que actúa de acuerdo a fuerzas y que no hay nada afuera que puede intervenir o cambiarlas. Y también si hay una fuerza superior o oculta, no tiene ninguna influencia sobre la realidad porque la realidad es activada por leyes fijas y claras. Eso era en Newton. Por eso no importa quién era el científico, qué investiga y cómo investiga, sino que cada científico va a poder llegar a la misma conclusión, porque la realidad es objetiva. Y nosotros como científicos podemos investigarla y llegar una y otra vez a la misma realidad. Casualmente eso era en 1687, pero yo desde niñez crecimos sobre el mismo punto de vista que la ciencia describe la realidad como es. No hubo ni una duda. Y resulta que ya hace mucho tiempo, al principio del siglo XX, hubo otro judío que se llamaba Albert Einstein y dudó todo lo que conocían antes de acuerdo a la teoría de Newton y sus los anteriores. Einstein dijo que la velocidad, si la velocidad del investigador cambia, sus resultados también cambian. O sea que en el momento que nosotros como investigadores científicos estamos en otras condiciones, los resultados van a ser diferentes y eso se podía comprobar y se comprobó de hecho en toda clase de formas correctas. O sea que no hay aquí una realidad objetiva, sino que hay aquí un científico que investiga esta realidad y que cuando algo en las condiciones del científico cambia, la realidad también cambia. Y después de unos años se desarrolló la teoría cuántica que demostró que cuando nosotros cambiamos el tiempo del experimento, entonces el experimento, los resultados cambian y eso era muy difícil de aceptar y ya 30 años no se sabe cómo salir de eso. Inventaron toda clase de teorías físicas imaginarias que sin comprobación de muchas dimensiones y fibras y todo eso no captan la realidad porque el científico ya está en un problema porque de sus investigaciones profundas ellos llegaron a la conclusión que nosotros como investigadores cambiamos los resultados de nuestros experimentos. Es terrible, es asombroso que no hay una realidad objetiva, no es posible investigar algo de manera objetiva. En el libro Kabbalah, Ciencia y el Significado de la Vida, trajimos citas de estos científicos. Dice Jeffrey Satinover, doctor, la ciencia moderna distingue entre la realidad verdadera que existe en sí, independientemente del observador, y la realidad que se le revela al observador y se puede describir por medio de él. Hoy día ya queda bien claro, es evidente que la ciencia no nos presenta con una verdad absoluta, sino con un cuadro del mundo que se forma como resultado de experimentos y percepciones actuales. Cuanta más información tenemos sobre el mundo, más amplia y significativa la incertidumbre y las contradicciones que se revelan dentro del conocimiento. O sea que la ciencia moderna llegó al entendimiento que todo depende del observador. Y como ejemplo, traje de ese libro, Kabbalah, Ciencia y el Significado de la Vida, un ejemplo de un experimento que él hizo
que se llama, un experimento Feynman se llama, que explica de manera sencilla cómo la ciencia moderna entiende sus límites, los límites de su investigación. En esa ciencia trataron de investigar un fenómeno interesante, que cuando estamos en una pileta, dos puntos de ruido, se crean ondas, y hay ondas de ambos lados, y querían saber cómo van a actuar las ondas. Y para poder entender eso, hicieron como un canón electrónico, canón que tira electrones, y él está en una pared. En esta pared hay un agujero, y cuando él lo tira, ven dónde esos electrones caen. Hay un canón, un agujero y una pantalla sobre la cual caen los electrones. ¿Y dónde están en ese punto? Luego siguieron con ese ensayo, en ese experimento, y buscaron de manera un poco más complicada. Hicieron dos agujeros en la pantalla, tiraron electrones a través de esos dos agujeros y descubrieron que en lugar que los electrones aparezcan en la pantalla aquí en dos puntos, aparecieron como una onda, que su probabilidad aparece de esta manera. Hay como una probabilidad que los electrones caigan en un cierto lugar y menos que en otros lugares. Lo que era más curioso para los científicos es que esta onda, cuando la analizaron, su resultado es una raíz cuadrada. Raíz cuadrada, para los que no saben, en matemática simple, la raíz cuadrada de x, que es la raíz la raíz cuadrada de 9, por ejemplo, es 3. Puede ser 3 y también menos 3 negativo. En negativo 3 no existe. No hay negativo 3. Puede ser entre 0 y 1. ¿Qué es este menos? ¿Qué es este negativo? Este negativo influye el resultado, o sea que hay aquí algo que influye el resultado. Y aquí los científicos no encontraron una solución. Ya 30 años no encuentran solución de este experimento. Y Dr. Jeffrey Satinover nos dice lo siguiente, que él estuvo aquí especialmente para hacer un encuentro sobre la Kabbalah y la ciencia. Dice lo siguiente: cuando se mide las alturas que describen la cantidad de partículas que aparecen en cada punto de la pantalla, se recibe un equivalente matemático que no concuerda precisamente con una onda móvil de probabilidad, sino de una onda móvil de la raíz cuadrada de la probabilidad. De hecho, varias raíces cuadradas son negativas. La probabilidad que algo ocurra en el mundo real tiene una gama de 1 a 0 únicamente, pero no puede ser negativa. Es decir, que ¿cuál es la conclusión? Esta cosa que se extiende a través del espacio no realmente existe en el mundo físico, pero sí crea en él resultados. O sea, la ciencia, la física cuántica contemporánea, moderna, muestra que hay algún elemento, no se sabe cuál, que interviene en nuestra realidad. No se sabe de dónde viene, no se puede investigar, no se puede llegar a él, pero interviene en nuestra realidad e influye en los resultados. Y estos experimentos con la física cuántica y con el canón de electrones se repitieron en tantas variaciones y formas y fueron comprobados como correctos. Los resultados fueron repetidos una y otra vez, sin cambios. Y cuando se analiza con la física cuántica las observaciones y se puede saber qué es los resultados, la física cuántica es más precisa que la física normal, común. Pero queda bien claro que algo influye aquí en la realidad y no se sabe qué es y de dónde viene. Por eso se llama esta física de límite, de los límites. Y entonces dices en el mismo libro, dice Jeffrey Satinover, concluiré con algo personal. Un científico que después que demostró algo dice que tengo aquí algo personal. Desde joven tenía una sensación que los misterios del mundo físico contienen un misterio aún más profundo.
Aún antes que había entendido de lo que trata la física cuántica precisamente, asumí que debería haber una manera apropiada y profunda de penetrarla, una vía que apunte en la dirección del mundo espiritual. Además, siempre me atraía intuitivamente a los estudios de la Kabbalah. Cada vez que me encontré con su contenido auténtico, sentí dentro de mí, en una forma sencilla y natural, que era cierta. O sea, precisamente este científico dice, entiendo que hay algo más allá, puedo comprobar, demostrar que hay algo más allá y también puedo demostrar que no tengo ninguna manera de llegar a eso que existe más allá. Pero ahora entienden los científicos y no vamos a elaborar porque estamos en curso básico, que van a poder conocer lo que hay más allá solamente bajo una sola condición, que ellos mismos cambien. Que ellos cambien sus herramientas de medición. Y miren que este punto de vista es muy cercano a lo que dicen los cabalistas sobre la raíz y rama, el mundo de raíces, mundo de ramas. La realidad es unidireccional, de la raíz a la rama, y de la rama a la raíz no es posible llegar. No se puede llegar con nuestras herramientas comunes, normales. Se puede llegar si hacemos algún cambio en nosotros mismos, cambiemos y captemos la realidad de otro lado, desde otro lado. Vamos a ver a Dr. Jeffrey Satinover qué dice y cómo lo explica en un clip. Encuentro entre la ciencia y la Kabbalah. Quisiera saber si pueden ver que existe alguna cercanía entre, digamos, el mundo físico y el espiritual. ¿Qué puede resultar de esta conexión entre los mundos en el futuro? En mi opinión, la ciencia más sofisticada, con tal que se entienda apropiadamente, demuestra que la manera en la que el mundo físico funciona es causada no solo por otras interacciones físicas, sino que hay algo más en función, pero que constituye una parte íntegra del punto de vista científico. Y curiosamente, esto se refleja también en las enseñanzas cabalistas, que puedes dirigirte a la parte determinista del límite para que te comunique qué es lo que existe de su lado trascendental. Yo añadiría lo siguiente, que cuando estamos en ambos mundos, vemos la relación entre ellos, como uno influye el otro, el superior al inferior y viceversa. Y hay un flujo, una conexión, comunicación bien clara, las leyes son las mismas, solo que lo que existe en el mundo superior es como una copia en la materia del mundo inferior, y que también es posible aprender el mundo superior desde el inferior, como está escrito. Pero esto se refiere solamente a una persona que haya desarrollado su sexto sentido, o sea, que existe en este mundo con sus 5 sentidos en cuerpo, y a la vez existe dentro del sexto sentido, o sea, el alma. Pero el que existe en uno de estos mundos solamente seguro que no puede estudiar o investigar las relaciones entre ellos. Además, es sabido por los libros de los cabalistas, y hubo grandes cabalistas, uno de ellos es el Gaón de Vilno, el genio de Vilno, el Gra, que se dedicaron a las conexiones entre los mundos y escribieron mucho al respecto. En verdad, todas nuestras escrituras están hechas de la misma manera. Cuando abrimos la Torá, la Biblia, por ejemplo, el Pentateuco, leemos allí alguna historia que se trata supuestamente de este mundo. Pero ¿cuál es su secreto? Que a través de este mundo se ve el mundo espiritual. Y entonces el que sabe, el que tiene el sexto sentido, ve el nivel superior. ¿De qué se trata, de hecho, y a qué se refirieron los que escribieron estos libros sagrados? ¿Por qué se llaman sagrados? Porque hablan del mundo espiritual, no sobre este mundo, no es un libro de historia. Así que simplemente hablamos sobre una ciencia, la sabiduría de la Kabbalah, que nos ayuda de manera directa ver a través de toda la realidad, desde abajo hasta lo más alto que existe y viceversa. Pero el que está en una sola parte de la realidad, aunque sea un Einstein,
Y él de verdad tenía un gran anhelo de ver las fórmulas generales de toda la realidad. O el más grande, no sé quién, el más grande cabalista, pero que no esté en cuerpo, tampoco podrán involucrarse en la conexión entre ambos mundos. Encuentro entre la ciencia y la Kabbalah. O sea que nosotros vemos que para conectar los mundos hay que prender la luz, dice, porque está oscuro. Y para prender la luz necesitamos pasar de la oscuridad a la luz. Necesitamos que algo suceda, que algo nos ayude a hacer este paso. Así que no importa de dónde investiguemos, siempre investigamos de una manera limitada, según nuestro punto de vista personal. Eso me hace acordar un cuento que cuentan sobre un científico que hizo un experimento con ratones. Y él enseñó a uno de los ratones que cuando aprieta un botón, se le tira un pedazo de queso. Y tiene hambre, aprieta el botón, se le tira un pedazo de queso. Este científico, después de una semana, pudo enseñarle, llega a casa, le cuenta a la mujer: querida esposa, llegué a un resultado, le enseñé al ratón, cuando aprieta el botón, se le tira un pedazo de queso. Después viene el ratón, va a casa, le cuenta a su mujer: le enseñé al científico que cuando yo aprieto el botón me tire un pedazo de queso. O sea que cuando nosotros miramos la realidad del punto de vista personal, siempre se nos pinta de esa manera y sacamos nuestros resultados de conclusiones de lo que vemos. Por eso se dice que el juez no tiene más de lo que ven sus ojos. O sea que nosotros investigamos la realidad, tenemos que basarnos en hechos, cosas que vemos, sentimos, investigamos, que podemos repetir una y otra vez. Y si miramos esta máquina que se llama el ser humano, veremos que estamos viviendo como en una caja. Y esta caja se alimenta de 5 canales: vista, oído, olfato, tacto, gusto y tacto. Si tomamos del ser humano uno de estos sentidos, su realidad cambia inmediatamente. Si les cuento ahora que este lápiz es negro y hay aquí, Dios libre, alguien que es ciego, no va a entender de qué estoy hablando. No va a saber de qué se trata. Si es ciego de nacimiento, a lo mejor se va a poder imaginar qué quiere decir negro, pero lo podemos dejar que lo palpe. Pero si va a palpar un lápiz rojo que tiene la misma forma, y él no va a saber distinguir entre ellos, porque él jamás se abrió al reconocimiento de lo que se trata, de lo que es el color, nunca lo vio, por eso ni siquiera puede imaginarse que es esa realidad sin la vista. Y de la misma manera, si alguien no escucha, podemos gritarle, llamarlo, no sabe que hay alguien atrás de él. En su realidad, aquella persona que lo está llamando no existe en su realidad. Por lo tanto, cuando miramos nuestros sentidos nos permiten alcanzar una parte limitada de la realidad, una parte muy limitada, muy parcial. Vemos en una escala, en una gama, tenemos una gama en la que vemos entre el color rojo al violeta. Nuestro punto puede moverse solamente en esta gama. Si tenemos aquí infrarrojo, un elemento en infrarrojo, si hubiera aquí en esta sala, no hubiésemos podido verlo. Si hay un elemento que es ultravioleta, tampoco podemos ver. No vamos a saber que existe. O sea, no captamos la realidad verdadera que existe fuera de nosotros, sino que captamos una realidad muy limitada, totalmente limitada. Lo mismo con oído. Escuchamos entre 20 Hz y 20 kHz. Lo que está abajo de eso no escuchamos. En olfato, ustedes saben que los perros tienen un sentido de olor muy especial, de olfato muy especial. Experimentan su vida a través del olfato. Un perro puede oler su dueño desde la otra parte de la calle.
y nosotros, si no entra en nuestra vista, no existe. Pero para el perro es tan rico en olores que puede oler. No creo que es tan algo tan gracioso hoy en día tener el olfato tan desarrollado en nuestro mundo, pero o sea que nosotros nos basamos en lo que captamos. Esa es nuestra realidad. Cuando yo les digo, hay aquí un libro, todos ven que hay aquí un libro, saben de qué se trata. Si le doy a alguien que lo palpe, lo puede ver, lo puede oler, lo puede tocar, lo puede escuchar y ver, por supuesto. Así que no hay ninguna duda que hay aquí un libro. Todos estos datos entran en un procesor, nuestro cerebro, y el resultado es una cierta realidad. Pero no es tan precisamente así, porque aquí en el camino entre el procesador y lo que llamamos realidad hay una pantalla, una cierta pantalla, sobre la cual se proyectan los datos y se hace una comparación a lo que ya conocemos. Y esta comparación nos da un resultado llamado que si equivale a lo que conocemos, lo recibimos como realidad. Si no equivale, si no concuerda con lo que conocemos, incluso si veamos o olamos o lo que sea, si algo en el procesador no concuerda con algo que conocemos, no lo vamos a poder ver, no vamos a poder saber que existe. Y eso lo vamos a ver más adelante en uno de los clips que vamos a mostrar hoy. También en lo físico, sí. Y hay toda clase de personas que hacen hipnosis, que te pueden hipnotizar para decir que no, ahora no es este color rojo, te sacan la comparación y yo voy a mostrar una lapicera roja, no la vas a ver. Hicieron muchos experimentos y lo comprobaron, eso funciona. O sea, nosotros no captamos lo que nuestros sentidos captan, sino que captamos lo que nuestros sentidos captan, pasa por el procesador y se compara con algo que conocemos o somos capaces de conocer. En esa película, What the Flip, ¿qué diablos sabemos?, que hicieron los 8 científicos de Estados Unidos, dieron un ejemplo de un indígena. Es un cuento, dicen que es un cuento verdadero, una historia verdadera, de un indígena que estuvo en el mar, en la orilla, y los barcos de Colombo vinieron hace un par de siglos, se fueron acercando al mar, a la orilla, y no vieron los barcos, los indígenas. Grandes barcos. Y entonces el chamán, uno de los indígenas, el líder espiritual del tribú, estuvo en la orilla y vio que hay ondas distintas en el mar. Y miró de lejos y empezó a imaginarse toda clase de cosas hasta que se imaginó una casa grande. Y cuando se imaginó una casa grande, vio el barco. De repente se le reveló. Y entonces le explicó al resto de los indígenas, imagínense que hay ahí una casa grande con telas y eso. Ellos también se imaginaron y de repente lograron ver los barcos de Colombo. Pero antes no pudieron verlo porque no tenían comparación, no tenían con qué comparar. No tenían con qué ver contra eso. Esta tampoco es de verdad nuestra percepción de realidad, porque si lo complicamos un poco más, no realmente vemos lo que existe fuera de nosotros, sino que captamos por medio de nuestros sentidos nuestra reacción a algo desconocido, algo que no sabemos qué es. Por ejemplo, ustedes pueden escuchar mi voz ahora hablando, ¿verdad? No es verdad, porque mecánicamente hay algo totalmente distinto aquí. Hay un oído, y el oído tiene un canal, digamos, este es el oído. Hay aquí un canal y una onda penetra a través del canal, y aquí en el límite está la membrana del tambor. Y la membrana del tambor mueve como resultado de las ondas del aire. Aquí empieza la reacción del cuerpo. La membrana del tambor se mueve, se agita. Aquí hay 2 huesos y hay aquí otro espiral que descifra el movimiento de los huesos, y eso se transfiere al cerebro. Y el cerebro descifra
el movimiento de los huesos, y que se descifra en el cerebro a un sonido. O sea, que mide el cuerpo, no lo que existe fuera de él, sino él mide cómo la membrana del tambor reacciona, el movimiento, la agitación de la membrana del tambor a la onda. Lo mismo con nuestra vista. No vemos una realidad de verdad. La vemos primeramente inversamente. Nuestra óptica es otra cosa, no vamos a entrar en eso. Vemos la realidad de manera inversa. Pero aparte de eso, vemos solamente nuestra reacción a algo desconocido que existe fuera de nosotros. Pero eso nos satisface, por eso podemos decir, yo veo este libro, veo este vaso, existen aquí. Lo que nos dicen los cabalistas es que así nosotros captamos, percibimos todo el mundo, que no existe un mundo fuera de nosotros. Hay solamente una caja con 5 sentidos, una especie de caja con 5 sentidos, y que nosotros todo el tiempo medimos nuestra reacción a algo desconocido que está afuera, y también en una gama muy pequeña, muy estrecha. Y en cada criatura esta gama es diferente. Hay algo que se puede llamar a los perros y no escuchamos. Hay aquí en el aire hay ondas de radio y no sabemos si existen o no existen. A lo mejor hay o no hay, existen o no existen. Solamente si pongo aquí una radio, un receptor de radio y le muevo el botón para la frecuencia que yo puedo escuchar, voy a poder decir si realmente hay aquí ondas de radio. En otras palabras, nosotros percibimos una realidad totalmente subjetiva que mide en total nuestra reacción a algo que existe, sin en contrariedad a lo que existe. No sabemos que algo existe. Si hay una luz en el espacio queda oscuro, vacío. Una luz en el espacio no se ve. Si ponemos una pared entre nosotros y esa luz, la luz va a tocar esa pared y entonces vamos a ver que esa pared es blanca y entonces vamos a saber que hay luz en el espacio. Cuando rayos de luz penetran a través de la ventana y el cuarto no está limpio, podemos ver los rayos de luz, porque la suciedad refleja la luz, pero sin eso no hubiésemos sabido que hubo rayos de luz que penetraron a través de la ventana. O sea que nosotros no podemos percibir algo en la realidad solamente en concordancia a nuestra reacción hacia él, que podemos reaccionar a esa cosa de alguna manera. ¿Qué nos dicen los cabalistas? Nos dicen que el mundo espiritual también existe. Existe, está aquí, ahora. No como en los dibujos ahí arriba en algún mundo superior. Existe aquí, ahora. Lo único que nos falta es la capacidad de reaccionar a él. Hacer como poner esta pared con el rayo de luz, que yo soy contra ti en equivalencia y yo reacciono a ti. Por lo tanto, cuando el cabalista capta el mundo espiritual, no ve algo distinto, sino que le agrega a sí mismo un dato adicional a su procesor. Se llama el sexto sentido. Y si esa barrera, ese mahzom que describimos anteriormente, en la clase anterior que dijimos que nuestro límite de llegar al mundo espiritual era el mahzom, la barrera, ahora lo podemos entender. El cabalista simplemente adquiere la capacidad de reaccionar, de responder, de crear una respuesta, una reacción a una realidad que no nacemos con ella. Y cuando lo hace, capta una realidad verdadera, objetiva, no menos que lo que captamos en nuestro mundo, la cual se llama el mundo superior, o, si quieren, también el alma, una nueva dimensión. ¿Acaso podemos imaginarlo? Imaginarla esa dimensión. El término alma es un término muy común, ¿no? Común y corriente en nuestro mundo. Cualquiera cierra sus ojos e imagina que se conecta con su alma. O aquí en Israel se dice, alma mía, tráeme 2 cafés, por favor. Es otra cosa totalmente.
que se puede llegar solamente si se adquiere la capacidad de reaccionar, de responder a ello, estar en alguna equivalencia de forma con ella. Esa ley se llama la ley de equivalencia de forma, así como la radio capta la frecuencia solamente si la tiene dentro de la radio, como el ojo capta solamente las frecuencias que puede captar, responder, como nuestro oído puede captar solamente lo que puede mover nuestra membrana la membrana del tambor, nada más ni menos. Lo mismo con la reacción espiritual. Solo cuando adquiramos la capacidad de responder al mundo superior, vamos a ver que existe, vamos a probarlo, vamos a saber que existe, y es lo que se llama prueben y verán que Dios es bueno. Prueban con nuestros sentidos, de hecho, porque al conocer esa ley, con la conexión, al conectarnos con el alma, el cabalista no solamente alcanza el mundo superior. La realidad actual sigue viendo, probando, palpando la misma realidad que cualquier otra persona percibe y ve y prueba, sino que además recibe otra nueva capacidad que otros no tienen. Solo aquellos cabalistas que se han conectado antes de él y se han conectado al mundo superior. Y entonces él describe esos 5 mundos y los Partzufim y las Sefirot y todos estos términos que existen en los libros de la Kabbalah. Solo por la capacidad de responder a ellos, estar en equivalencia de forma con ellos. Por eso puede hablar de ellos. Y de ese reconocimiento de esa realidad, él ve cómo llega a sus ojos la realidad corporal. O sea que entonces él puede entender por qué él ve, oye, palpa, etcétera, cómo lo hace. Él conoce la fuente, el origen, la causa de todo lo que sucede en nuestro mundo. Adquiere la capacidad de superar, elevarse por encima del mundo físico al mundo de las razones, de las causas, y también entonces adquiere la capacidad de cambiar nuestro mundo. No es solamente de manera pasiva, sé que así ocurre, sino que en el momento que se conecta también puede empezar a cambiar, a acelerar los procesos y empezar a dominar su destino. Eso es lo que sueñan los físicos, llegar a esta capacidad. Y los físicos modernos también están llegando a la conclusión que solamente si ellos van a cambiar y adquieren una nueva capacidad de percibir, van a poder controlar, dominar la realidad. Eso es semejante, pero también muy desemejante al descubrimiento del microscopio. Antes podían imaginarse lo que quieran, pero en el momento que inventaron el microscopio vieron que hay toda clase de virus, de microbios, etcétera, etcétera, y pudieron saber qué causa las enfermedades. Lo mismo con el telescopio. Antes veían las estrellas, y de repente con el telescopio empezaron a ver todas las estrellas que existen. Antes no existieron, seguro que existieron, pero en nuestra percepción no existían las estrellas, digamos, lejanas, que se pueden ver solamente por los telescopios. Por eso la Kabbalah no es una mística, es una ciencia precisa que investiga lo que es posible investigar con las nuevas herramientas que adquirimos. Y entonces, en lugar de estar en el lugar del ratón que piensa que aprieta el botón y le tiran el pedazo de queso, nos quedamos el ratón como el ratón, pero a la vez adquirimos el punto de vista del científico que investiga y causa que el ratón actúe de la manera que él quiere. Y al tener ambas percepciones del ratón y del científico, o también sinónimo el creador y el creado, solo entonces se puede entender la realidad y empezar a activarla, entender a disfrutar de nuestro mundo. Antes somos totalmente pasivos. Nuestros pensamientos, sentimientos, todo pasa a través de nosotros, actúa sobre nosotros, no tenemos ninguna influencia sobre ello. Solo entonces, después que el cabalista se conecta a su sexto sentido, empieza a escoger qué hacer con su vida. Recibe la capacidad, la libre elección. Sobre la libre elección vamos a hablar en nuestra clase siguiente, pero ahora para resumir esta parte vamos a ver el próximo clip que habla sobre el sexto sentido. Y luego damos tiempo para preguntas. La solución de la crisis. Esta sabiduría
no es una sabiduría teórica abstracta, ¿sí?, sino un medio, una herramienta mediante la cual podemos ascender la escalera de los alcances hasta que descubrimos la divinidad. ¿Cuándo lo logramos? A sus creados en este mundo. Es decir, estamos aquí en nuestra vida, vivimos la vida moderna y a la vez nos elevamos en nuestro interior, en nuestro alcance, y descubrimos la divinidad. Y dice lo siguiente: la influencia de la divinidad sobre nosotros en este mundo es a través de leyes determinadas y absolutas. En nuestro mundo, estas leyes son las leyes de la naturaleza. Y cuando comenzamos nuestro ascenso por los niveles, además de las leyes de nuestra naturaleza, empezamos a descubrir también lo que está oculto más allá que estas leyes. El mundo que ustedes ven, empiezan a verlo como transparente. Ustedes penetran con vuestra vista y sensación a través de todo lo que pueden ver aquí y llegan a ver lo que existe, ocurre detrás de todo esto. ¿Qué relaciones hay entre todos los acontecimientos? ¿Qué influye a qué? ¿Por qué actúo de cierta manera? ¿Y qué resultados esto produce? ¿Qué feedback voy a recibir luego como consecuencia de mis hechos, mis pensamientos? Se dice que el pensamiento es la más potente arma humana y la fuerza más poderosa que existe en el ser humano. Y nosotros no lo entendemos ni lo sentimos. En conclusión, llegaré a saber de qué manera puedo influenciar todo este sistema que existe aquí, el sistema gobernante y providencial, y sabré cómo este sistema me afecta de vuelta. Y esto me enseña a vivir correctamente. Porque si supiera de antemano en todo lo que pasa en mi vida que algo me puede hacer daño, no lo haría. Mi deseo de recibir, mi egoísmo, mi fuerza corporal no me dejaría hacerme daño, infligirme cualquier daño. En otras palabras, no tenemos otra educación. O sea, ¿cómo enseñar a todos aquellos que a través de toda esta evolución han llegado a una desesperación, como la que inflige a toda la humanidad actualmente, y esto es solo el comienzo, va a ir empeorando? No tenemos otro remedio más que abrirles el gobierno y providencia que existe aquí, de la fuerza superior, y que cuando uno lo descubre y lo percibe, seguramente que no se equivocará. Y a partir de eso, que haya alcanzado y conocido todo este sistema, entrégale todas las ciencias externas a las que ya sabrá usar para el bien del mundo. Porque nuestro problema en nuestro mundo es que conocemos una sola parte de la realidad. Así que la sabiduría de la Kabbalah es, a fin de cuentas, no una mística, sino lo más práctico y necesario para los seres humanos. Los cabalistas nos explican que toda esta evolución por la que hemos pasado ocurrió para que podamos ver, después de todo este desarrollo, cuán imposible es para nuestra naturaleza proporcionar cualquier solución para una vida tranquila. Simplemente existir de una manera sencilla, segura, normal. Y cuando ya lo entendemos y lo sentimos, o sea que ya queremos elevarnos por encima de nuestra naturaleza, ya significa que tenemos la verdadera necesidad, lo cual llamamos el punto en el corazón. Ya poseemos el sexto sentido, un sentido especial para descubrir el sistema superior, el mundo superior, y llegar por medio de él a una vida tranquila. Llegar a una vida tranquila, plena. Esa es la idea, porque antes
que entendemos cómo somos activados, es imposible. No vamos a tener una buena vida tranquila. Una vida plena puede existir solamente cuando conocemos la meta, el propósito, el objetivo de las cosas. Como no es posible entender el proceso antes que no se ve su final, no se ve de dónde empieza, a dónde llega y cuál es su objetivo. Y se puede entender el objetivo solamente cuando nos conectamos al lugar de donde viene esa meta, ese objetivo. Antes de eso, así lo describe Bala Sulam en toda clase de problema técnico. 1. Sí. No quieren que responda a tu pregunta, ¿ves? ¿Se escucha? Este es un ejemplo, ¿sí? Sí, suficiente que esta máquina no transmite lo que queremos. Del otro lado hay un receptor que capta lo que esta máquina transmite. Tienen la misma frecuencia. En el momento que un lado no transmite lo mismo que el otro recibe, no hay frecuencia, ¿sí? Por lo tanto, para nosotros, la realidad espiritual existe o no existe, no de acuerdo a lo que es en sí, sino de acuerdo a lo que nosotros somos. Y esta percepción, este punto de vista es muy importante, especialmente para todos los que piensan vamos a cambiar el mundo y lo haremos mejor y vamos a cambiar y hacer toda clase, cambiar el gobierno y cambiar todos los ministros y Parlamento. No nos va a ayudar. El único cambio de la realidad que uno puede realizar es cambiar su propia percepción de la realidad. En el momento que cambie su propia percepción de la realidad, va a ver que la realidad cambió también. ¿De verdad cambia sin él? No se puede saber porque él cambió. Y el cabalista, de hecho, es el que vive en este mundo con los 5 sentidos, como cada uno, pero también tiene un sentido adicional. El sexto sentido se llama la capacidad de ver de dónde vienen las cosas. Imagínense así nomás, si alguien está aquí nomás y se le pone con rayos Röntgen, rayos X sobre los ojos. Es algo muy sencillo, se puede hacer. Uno puede también nacer con un atributo. Eso no tiene que ver con la Kabbalah. Pero digamos que le pusieron ahí anteojos de rayos X y él mira a Eli y dice, Eli, tienes muchas cosas en los dientes. Y el otro dice, ¿cómo sabes? ¿O tuviste una rotura en la pierna? Sí, ¿verdad? ¿De dónde sabe? Anteojos especiales. La sabiduría de la Kabbalah nos da mucho más allá que eso. No así nomás ampliar nuestros sentidos o ver los microbios o estrellas en el cielo, sino ver de dónde y cómo el mundo es activado, porque cuál es su objetivo, hacia dónde va. No solamente yo, mi familia, mi nación, mi pueblo, toda la humanidad. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser felices mientras vivimos aquí en este mundo? Les hago acordar lo que dice Bala Sulam, orden de raíces que se extienden en causa y efecto, de acuerdo a leyes absolutas y fijas que se entrelazan en una meta muy exaltada,
la revelación de su divinidad a las criaturas de este mundo. Eso se llama la revelación de su divinidad. Y Baal HaSulam nos dice, en la introducción al libro del Zohar, describe y explica cómo nosotros captamos la realidad. Dice, por ejemplo, nuestro sentido de vista, que nos permite ver frente a nosotros un mundo amplio e inmenso con todos sus contenidos maravillosos. En realidad no vemos todo eso, sino solo en nuestro interior, es decir, en nuestro cerebro posterior. Hay allí algo semejante, una especie de máquina fotográfica que nos pinta allí mismo todo lo que nos aparece, pero nada de lo que existe fuera de nosotros. Es muy difícil captarlo. Pero uno que empieza a estudiar la Kabbalah ve gradualmente que él mismo va cambiando, él mismo empieza a ver las cosas un poco diferente, recibe la capacidad de ver y entender y asimilar las cosas de otro ángulo, no solamente desde su ego pequeño y estrecho, me comieron, me tomaron, se llevaron, no me dieron, sino que empieza a ver la realidad desde un punto de vista diferente, un ángulo diferente, y gradualmente adquiere esta capacidad más y más hasta que llega a un nivel en el que cruza la barrera, el mahzón. Y eso se llama me esforcé y encontré. Antes él no se puede imaginar lo que es, pero en el momento que cruza la barrera, el mahzón ya es un encuentra, no es un pago que yo trabajo todo el día y al final del mes recibo el pago, no. Él trabaja todo el tiempo y él descubre algo totalmente nuevo que antes no podía descubrir. Y él mismo lo sabe. Por lo tanto, se llama la sabiduría de lo oculto. No que alguien de afuera puede ver que él cruzó la barrera, el mahzón. No, él es el único que lo sabe. Y estas cosas, por lo general, son cosas muy íntimas. Las personas no hablan sobre esas cosas. Y aquí voy a dar tiempo para preguntas. Aquí la pregunta principal es ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es este método? Kabbalah, estudiamos Kabbalah. ¿Y entonces qué? Voy a estudiar qué es la Sefirá de Malchut, o Binah, o qué es Sefirat Keter, o Jochma. ¿Qué? Entonces, ya aprendimos tantas cosas en la vida. Hay aquí personas a lo mejor que tienen de la academia, de la universidad, doctores o lo que sea. Entonces adquirimos más conocimiento. ¿Cuál es el secreto de esta sabiduría? ¿Qué es realmente lo que hace? O más precisamente, si ahora voy a invertir en estudiar esta sabiduría y conocerla, ¿en qué tengo que enfocarme para llegar a lo que está destinada a darme? Está destinada a traerme a una percepción distinta de la realidad, el reconocimiento de algo que no conocía antes, lo que incluso los más grandes científicos en el mundo no saben ni conocen. Conectarme a algo que solamente los cabalistas han llegado. Hoy nos dicen los cabalistas, llegó el tiempo que todos se conecten a eso. Pero yo no soy cualquiera, yo soy yo y yo quiero llegar a esa cosa. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el secreto de esta sabiduría? Esto también revelan los cabalistas y Baal HaSulam nos dice sobre eso en el artículo que se llama Introducción al estudio de las 10 Sefirot, punto 155. Él dice así, y por lo tanto hay que preguntar ¿por qué los cabalistas obligaron a todas las personas a estudiar la Kabbalah? Obligaron, no sino más aconsejaron o dijeron que conviene o vale la pena. No, obligaron a cualquiera. Dicen, el que quiere llegar al nivel de ser humano, el que no quiere, hay una ley, no hay coerción en la espiritualidad. Si alguien de la escala de los deseos que hablamos antes en la charla anterior, el hombre todavía tiene el deseo por riqueza, honor, control, fama, que es el deseo más grande en él, entonces no siente que está obligado a estudiar la Kabbalah. Pero el que se le ha despertado el punto en el corazón y esto es lo que quiere y esto es lo que le falta, tiene que estudiar la sabiduría de la Kabbalah. Él lo siente así porque si no, no va a encontrar respuesta para su interrogante, no va a llegar a la vista, a la visión, al entendimiento, al conocimiento de la realidad general. Entonces él dice, entonces, ¿por qué obligaron los cabalistas a cualquiera a estudiar la sabiduría de la Kabbalah? Porque hay en eso algo muy grande que merece publicar. Merece publicar, ya es nuestra generación. En el pasado lo escondieron, pero ahora esta generación es de bottom line, de ahora. Entonces, conclusión, pregunta-respuesta, no
porque tiene un remedio maravilloso. Un remedio, es una palabra no tan... Decimos que somos el pueblo elegido. ¿Qué quiere decir? Es un remedio, algo que hace cambio. Maravilloso, inapreciable a los que se dedican a la Kabbalah, los que estudian la Kabbalah correctamente, con el deseo de llegar a cruzar la barrera y alcanzar el mundo espiritual. Para eso estudia la Kabbalah, no se confunde en el camino, empieza a querer toda clase de otras cosas, sino que eso es lo que quiere y en eso se enfoca, se concentra, logra lo que se llama remedio. Y aunque no entiendan lo que estudian, sino que el hombre estudia, lee sobre las Sefirot y Partzufim y los mundos, no entiende todavía de qué se trata porque no lo ha alcanzado. Y nosotros en nuestro método de estudio no recomendamos imaginar que este es Sefirá de Gesed y Geburá y se pones aquí un hilo rojo. Eso no es Kabbalah, sino que la Kabbalah verdadera le dicen a la persona, estás estudiando ahora términos que no entendés, no sabes todavía, pero hay aquí algo especial, un remedio al estudiar. Y aunque no entiendan lo que estudian, sino por medio del gran deseo y anhelo de entender lo que estudian, despiertan hacia sí mismos las luces que circundan sus almas. Algo que se llama luces que circundan el alma. Circunden el alma. ¿Qué son esos? Esas luces hacen un remedio, esas luces tienen un atributo que cambian algo en el hombre, a un remedio especial. Y mientras que no ha logrado el ser humano a llegar a cumplirse, o sea, al estado perfecto que él habló antes, se le consideran aquellas luces destinadas a llegar a él como luces circundantes, o sea, que todavía no están dentro de él de hecho, sino que lo circundan, lo cual significa que están preparadas esas luces, solo que esperan al hombre que purifique sus vasijas de recepción y entonces se vestirán esas luces en las vasijas preparadas. O sea, no va a pasar nada espiritual a la persona que espere que esté en casa y espere que algo le pase. Ni tampoco a la persona que vaya a hacer toda clase de ejercicios de yoga o no sé qué con su cuerpo. Nada va a pasar con él, va a quedar la misma persona, así como nació, así va a llegar a su último día. Solo si estudia la sabiduría de la Kabbalah y lee los libros destinados para eso, recibirá la luz que están destinadas para eso y quiera mientras estudia llegar al alcance espiritual como los que han escrito los libros, entonces va a pasar algo muy especial con el que se llama remedio. También si no entiende, puede ser que esté en la clase sentado de Kabbalah en el tercer año de su estudio y sentirá que siento aún menos de lo que sentí cuando empecé a estudiar. Hay situaciones como esas. Aún así, si él apunta hacia la dirección correcta, va adelantando. No es como ninguna otra ciencia, porque si yo estoy en el segundo grado en la escuela, ya me acuerdo lo que estudié en el primer grado y me baso en eso. Aquí en la sabiduría de la Kabbalah no importa qué me acuerdo o qué entiendo. Lo único importante es que mientras el estudio tenga ese anhelo, ese deseo de hacer la transformación, ese cambio, de llegar al alcance espiritual. Y por lo tanto, aun cuando le faltan las vasijas, o sea, las herramientas purificadas que ya están corregidas, por medio de las cuales alcanza el mundo espiritual, todavía le faltan, mientras uno se dedica a esa sabiduría, practica y menciona los nombres de las luces y vasijas, porque en esta sabiduría se mencionan los términos espirituales que tienen pertinencia a su alma, porque son términos espirituales, estoy seguro que tienen relevancia a su alma, entonces inmediatamente le iluminan en cierta medida, solo que le iluminan sin vestirse en su interioridad, en la interioridad de su alma, ya que le faltan las vasijas purificadas o listas para recibirlas. Sin embargo, la iluminación que recibe una y otra vez mientras estudia, le atraen gracia desde lo alto y le influyen
abundancia de santidad y purificación y pureza que lo acercan al ser humano mucho que llegue a culminarse. O sea que este es el método de cómo llegar a culminarse, a su plenitud. ¿Qué dice Baal HaSulam? Baal HaSulam dice así: hay un libro, este libro lo escribieron los cabalistas. Y este libro, ¿sí?, lo escribió un cabalista que está encima del Mahzom, arriba del Mahzom, de la barrera. Él escribió ahí todo lo que él ha alcanzado en el mundo espiritual. Solo eso él describió en el libro. ¿Por qué? Hay dos razones. Si uno ya ha llegado al mundo espiritual y cruzó el Mahzom, la barrera, lo que se llama Ivri, porque en hebreo Ivri viene de la palabra pasó, y ya puede ver lo que está escrito en el libro, ese libro se convierte en una guía para él. Como si ahora voy a una casa nueva, me está escrito en la casa, si vas a la derecha, llegas a la cocina, a la izquierda, al baño, y vas a ver aquí, allá, y uno usa el libro como una guía que le describe qué hacer y cómo hacerlo. Eso es para los que han cruzado el Mahzom, la barrera. Pero ¿qué pasa con los que todavía están acá, aquí en este mundo, y usan solo sus 5 sentidos? Y no son capaces todavía de entender lo que pasa más allá, aunque tengan el punto en el corazón. Nos dice Baal HaSulam que solamente al tener el punto en el corazón y anhelar llegar a conocer, saber, conocer lo que está escrito en el libro, porque el libro es el único medio por medio del cual se les baja la abundancia espiritual, aunque no tengan las herramientas de entenderlo todavía, y ese libro les proporciona como resultado la luz circundante, que todavía no la sienten y no saben lo que hacer con ella. No es que uno sale de la clase y de repente recibí 2 gramos de luz circundante o 3. No, puede saber solo, el juez no tiene más de lo que ven sus ojos, porque todavía no está en alcance espiritual. Él solamente puede saber, anhelo llegar a eso. Durante la clase anhelé mucho, me acordé de eso decenas de veces o una sola vez. Es muy importante para mí llegar a eso o no me es importante llegar a eso. Examina de acuerdo a lo que tiene en la mano. Eso es lo que tiene. Pero solamente en eso se dedica, a eso se dedica. Se acuerda todo el tiempo que él vino a estudiar solamente para eso y a eso él quiere llegar. Entonces, gradualmente va subiendo escalón por escalón hasta que al final cruza. O sea, el estudio tiene 2 fases. Una fase que la luz circunda el alma, las luces circundan el alma y uno todavía no está en alcance. Y 2, se llama el alma del hombre le enseña ya. O sea que cuando cruza la barrera ya entiende y ve y alcanza sobre lo que los cabalistas hablan y entonces logra hacer los actos que ellos hablan. ¿Y qué significa pasar la barrera? Muy sencillo. En nuestro mundo tenemos solamente un deseo, el deseo de disfrutar de todos aquellos deseos de tipos de placeres que hablamos y no tenemos ninguna reacción. Este deseo nos activa, quiero ahora comer, después beber, luego quiero ver una película, luego quiero viajar en el coche o dormir o lo que sea. El deseo todo el tiempo me activa y no tengo ninguna, no tengo nada lo que ver con eso. Luego, en la segunda fase se despierta el punto en el corazón y empiezo a aspirar a algo más alto, más elevado. Es el punto en el corazón. Y en el momento que desarrollo esta capacidad mediante el método de la Kabbalah, gradualmente descubro que además del deseo de disfrutar, hay algo más que llega hacia mí, que es el otorgante, el que da, no solo el placer, sino que hay algo que me da el placer. No sé qué es un atributo, algo más allá, algo que no alcanzo con mis 5 sentidos, pero de ahí viene la abundancia y empiezo a interesarme en eso más y más.
eso me interesa más de lo que me está dando de hecho. Y en el momento que Él me interesa más de lo que Él me da, absolutamente, que solamente quiero conocerlo a Él, entonces recibo lo que se llama masaj, pantalla, la capacidad de reaccionar, de responder. Entonces viene placer y puedo superar ese placer y responder al que me da el placer, darle alguna reacción. Y al responder este masaje, esta pantalla, esta capacidad de hacer algo que no está dentro del cli de la vasija ni dentro de la luz, sino solamente en la respuesta, en mi respuesta, que es algo nuevo, que yo mismo lo construí y lo alcancé, aquí existe el ser humano, el Adam. Adam viene de la palabra hebrea asemejarse al superior, solamente en esta reacción. Este es el tiquete de entrada al mundo espiritual. Como el mismo rayo de luz que va a través del espacio y pasa millones de años de luz y nosotros vemos solamente un espacio negro porque no hay nada que responda. Solamente cuando ponemos algo que responda podemos saber que existe ese rayo de luz. Así, de la misma manera, el Creador está influenciando hacia nosotros, otorgando todo el tiempo amor, entrega, abundancia, sin parar. Bueno y benévolo para los buenos y los malos ilimitadamente. Pero ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo alcanza? Solamente el que tiene la capacidad de responder a Él con el mismo atributo y llega a la capacidad de darle de vuelta amor y entrega y todas las cosas que Él nos da. Entonces esa persona ya sabe dónde está. Empieza a ser independiente, libre. Ella misma empieza a responder y dominar su realidad, controlar su realidad. No deja que el placer lo domine, sino que empieza a ser parte de ese juego, de este proceso de creador y creado. Y eso es lo que enseña la sabiduría de la Kabbalah. Después que él sabe y conoce al que le da, entonces sabe también cómo recibir de él el placer. La primera fase se llama lehashpia, otorgar para otorgar, o sea, otorgar con la intención de otorgar, y la segunda fase se llama recibir con la intención de otorgar, recibir para otorgar. Esta es la primera fase, la segunda fase. Cuando ya recibe el placer, pero esta vez no para sí mismo, sino para que el que le da, y sobre eso vamos a hablar más ampliamente en las próximas clases, sobre cómo se hace esta técnica, esta mecánica. Vamos a resumir un poco y después vamos a dar espacio para preguntas. Si tenemos tiempo, a lo mejor vamos a ver otro clip también. Nosotros comenzamos a hablar sobre la ciencia. Vimos que Bala Sulam y el Rav Lightman y todos los cabalistas describen la Kabbalah como una ciencia, no como otra cosa. Y vimos de qué se trata, cómo la ciencia se define. Vimos cómo fue desarrollado la ciencia por Newton, Einstein y la teoría cuántica. Y la ciencia ha llegado a la conclusión que ya no hay lo que cambiar en la realidad y no es posible, sino que solamente cuando el científico cambie va a poder penetrar a una nueva dimensión. Y hasta que no lo haga, sus resultados siempre van a ser totalmente subjetivos y dependientes del observador. O sea que la ciencia mecánica, que todavía no alcanza la capacidad de observar más allá que la naturaleza, jamás va a poder investigar la naturaleza. Bala Sulam le hizo comparación con un animalito que está dentro de un rábano, que el animalito que está dentro del rábano no puede ver nada hasta que sale fuera del rábano y entonces ve a sí misma y puede investigar el rábano y entender de dónde viene, qué hace, cuando lo ve desde afuera, afuera del rábano. Así, los cabalistas investigan la realidad e investigan la realidad en la que existen, pero también pueden elevarse a la realidad del que da, del que otorga, el que activa, por equivalencia de forma con él. ¿Cómo lo hacen? Dijimos, no hay nada fuera de nosotros que podemos cambiar, ni siquiera nuestra realidad también es totalmente subjetiva, podemos cambiar solamente a nosotros mismos. Y para cambiar nosotros mismos usamos el método a través de las luces circundantes
estas luces circundantes llegan de una fuente que escribieron los cabalistas para darnos luz circundante a los que todavía no están en alcance, por medio del estudio correcto en el libro y alcanzar las luces circundantes, vamos a ir cambiando hasta que lleguemos a ver de qué realmente están hablando. Y los que escribieron los libros de Kabbalah, y vamos a ver los libros de Kabbalah como guías, libros de guía, que describen nuestra realidad. Y antes podemos usar estos libros solamente como un medio de llegar a este objetivo. Sobre esto hablamos hasta ahora. ¿Preguntas? Micrófono, por favor. Levántate. Buenas noches. Uno que está deshabilitado en uno de los sentidos, ¿va a poder alcanzar el sexto sentido? Muy buena pregunta. O sea, nosotros estamos acostumbrados a basarnos en los 5 sentidos. Dijimos un ejemplo, un ciego que le falta una parte de la realidad, o alguien que no, un sordo, etcétera. Así que si recibimos el sexto sentido, ¿qué va a pasar entonces? No tiene nada que ver. El sexto sentido no está conectado a los 5 sentidos, es algo totalmente diferente, algo adicional que está por encima de ellos. No se escucha lo que dice. Voy a agregar que el estudio mismo se hace también por medio de la vista, el oído. Si estos 2 sentidos no existen en esa persona, si él va a tener otra manera, no sé. No sé cómo se puede recibir la luz circundante sin vista y oído. Creo que alguien sin vista y oído está conectado a una realidad tan distinta que va a ser muy difícil imaginar. A lo mejor en braille, pero ¿cómo va a estudiar si no ve? No sé, ni escucha, no sé. Pero el sexto sentido no tiene nada que ver con nuestros 5 sentidos. Cuando alguien muere, el cuerpo muere, no hay vista, oído, nada. Pero el sexto sentido sigue existiendo, seguro. El alma es eterna, no está conectada al cuerpo físico. El secreto es que nos enseña la sabiduría, descubrir la divinidad, la revelación de su divinidad a sus criaturas en este mundo. No llegar al no morir después de unos años que vivimos aquí, sino llegar al próximo mundo mientras vivimos aquí en este mundo. Llegamos a él aquí mientras en vida y lo descubrimos y lo experimentamos, etcétera. Eso ahí no tenemos ya en el próximo mundo después que morimos, no tenemos independencia. Casualmente aquí en este mundo mientras vivimos tenemos independencia. Pregunta. ¿Por qué los 5 sentidos con los que nacemos no tenemos que existen? ¿Por qué no tenemos que desarrollarlos? Y este sentido hay que trabajar sobre él y desarrollarlo hasta que se despierta. Y además, un ciego que tampoco tiene ese sentido, cuando se le explica de qué se trata, puede entenderlo. Y un sordo también puede entender qué sentido no tiene. Y aquí se trata de un sentido muy largo, de un proceso muy largo que uno no puede pasar. La pregunta es por qué ciertos sentidos no tenemos que desarrollar y ese sentido, bueno, no estoy buena pregunta, pero no estoy de acuerdo con la suposición que un ciego que jamás vio va a poder entender qué quiere decir ver. Él se va a imaginar y si un día le abres los ojos va a ser totalmente distinto de todo lo que se imaginó, porque no tiene con qué comparar. Sobre la primera pregunta, precisamente, aunque soñemos, soñar no es realidad. Precisamente porque no tenemos ese sentido de manera natural, pero sí lo tenemos en la raíz de nuestra alma. O sea, no lo dibujamos, vamos a hablar sobre eso a continuación. A fin de cuentas, nuestra existencia como almas, nuestra existencia como una sola alma, no es algo que hubo y se fue. Existe. El hecho que nosotros nos sentimos aquí, cada uno de nosotros como individuales particulares, que cada uno vive su vida, su propia vida, ese es el sueño.
Esa es la imaginación. La existencia eterna existe, pero la única pregunta es cuán conectados estamos a esta realidad. Por eso dicen los cabalistas también en Cantar de los Cantares que éramos como soñábamos. Todo lo que nos vimos anteriormente nos parecía como un sueño, porque se reveló la realidad verdadera de donde puedes ver todo como un sueño. Por lo tanto, el hecho que nosotros nacemos y tenemos los 5 sentidos no son una revelación, es una ocultación. Se llama mundo, que viene de la palabra hebrea ocultar. Está ocultado de nosotros el hecho que hay una sola fuerza de la realidad y que esa fuerza es buena y benévola. Eso es ocultado a través de los 5 sentidos. Con los 5 sentidos captamos muchas fuerzas, personas, tiempos, realidades. Esa es la ilusión, precisamente la realidad espiritual, que hay una sola fuerza y buena y que activa a todo el mundo para que lleguemos a ella y la conozcamos. Esa es la verdad. En los 5 sentidos, ahí está la ocultación. Por eso nacemos con los 5 sentidos, para que podamos desarrollar independencia, para que podamos elegir, escoger personalmente, individualmente, si queremos alcanzar el mundo espiritual y si estamos dispuestos a esforzarnos a eso. Y lo que sí, porque si no, si recibimos un regalo sin esforzarnos, si querés invertir esfuerzo, entonces lo que recibes ya es tuyo propio. Pero si hubieses recibido el mundo espiritual así nomás, se te hubiese revelado y te hubieses anulado, doblegado. Bala Sulam dice que es como una vela ante una gran llama, una luz, una abundancia tan grande y que inmediatamente hubiese sentido que no existe frente a ella. Y ese no es el propósito. El propósito es que el creado llegue a la realidad grande, inmensa, buena del creador, pero permanezca ahí. Y eso lo puede hacer solamente si empieza desde nuestro mundo que está oculto, y de esta percepción de este mundo escoge, elige, invierte esfuerzos, usa el método de llegar a ese mundo. Y entonces todo su esfuerzo queda, porque eso lo protege, y esa es la pantalla por medio de la cual él después puede existir en el mundo espiritual. Si no, no va a ser propio ese alcance. ¿Otra pregunta? ¿Quién fue primero? La muchacha al lado mío ya quiere hablar media hora. La intuición, ¿qué tipo de sentido es? La intuición es algo natural, totalmente natural, y no tiene de ninguna manera la espiritualidad. Hay personas que tienen una intuición muy desarrollada, casualmente personas más naturales, indígenas, personas que sienten la naturaleza, alguien que siente que un animal está a 1000 metros de él, porque está en la naturaleza, es parte de la naturaleza, es algo totalmente animalista, natural, que nosotros por toda la instrucción y todo eso, y el cerebro y la mente, perdimos. Y eso no tiene nada que ver con la realidad, con la espiritualidad. Cuando hubo el tsunami, descubrieron que no hubo ni un animal en el ambiente. Los animales sintieron, percibieron lo que iba a pasar y huyeron, se fueron de ahí. O sea que la intuición no tiene nada que ver con la espiritualidad. La espiritualidad es algo que se alcanza solo, como dijo el Señor, conscientemente, con un esfuerzo, método, precisión, un método preciso que explica cómo llegar a eso, y entonces es tuyo propio, mucho más allá que toda intuición. La señora en negro, por favor, el micrófono. A continuación de esta explicación impresionante, surge en mí una iluminación que hasta que no se despierta el punto en el corazón en el ser humano, él es como, porque no depende de él, el despertar del punto en el corazón, permanece en un estado que supuestamente no tiene control, no es responsable de lo que pasa con él. O sea que no tenemos las herramientas, los conocimientos para una vida correcta, para entender quiénes somos nosotros, qué hacemos aquí. Y no está en nuestras manos.
De hecho, no tenemos control, supuestamente, sobre nuestra vida, sobre esta vida, sobre nuestra existencia en el mundo. ¿Verdad? ¿Correcto? ¿Es verdad? ¿Sí? Momento. Por favor. Con micrófono, por favor. Por favor, levántate. Sí. Entonces, si alguien mata, no tiene control sobre eso, no es responsable de sus hechos. En el juicio, él no va a salir así nomás inocente. Vamos a tratarlo la próxima clase porque tenemos que mantener las leyes de este mundo de acuerdo a lo que la sociedad determinó. Y el cabalista no es alguien que transgrede las leyes. No es tuyo, no. Es un mundo espiritual y es un mundo físico. Y en el mundo espiritual no lo juzgan si mató hasta que no despierta el punto en el corazón. No. Cada uno en donde está, en su lugar, es activado y la razón por la que hizo lo que hizo es porque tuvo que hacer. Nosotros no tenemos que juzgarlo en la dimensión espiritual. Cuando llegues a la dimensión espiritual vas a entender por qué es necesario tener eso en nuestro mundo también. Antes de eso tenemos que trabajar de acuerdo a las leyes sociales, juzgarlo, ponerlo en la cárcel o lo que sea. De acuerdo a la sociedad donde existimos, la espiritualidad jamás tiene que ver pertenece a la sociedad en la que existe. Cuando sí, cuando lleguemos al estado corregido en el que los cabalistas también van a determinar las leyes, ahí ya va a ser otra cosa y entonces los juicios también van a ser totalmente distintos. Pero mientras tanto tenemos que conducirnos en este mundo con las leyes de este mundo. El cabalista cuando está enfermo va al doctor, al médico cuando recibe una multa de la policía va a pagar la multa. Y a la vez puede estar en el mundo espiritual, en el lugar más alto que existe, posible. No tiene nada que ver. Otra pregunta. Aunque no estoy recibiendo la respuesta, es un poco difícil. Nosotros estamos pasando un poco el tiempo, así que... Cuando estuve en la charla del Rav, dijo que nada existe y que todo lo que veo en la realidad no existe. De hecho, es como una película que existe en mi mente. Ahora usted viene y me explica que por medio de mis 5 sentidos, que ellos existen, pero mi vista es muy limitada. Y hasta que no desarrolle el 6º sentido, no voy a ver de hecho lo que existe. Así que el mundo por fuera existe o no existe. Y estos 5 sentidos que ustedes hablan es la interpretación de mis deseos que yo interpreto en sonidos, y los 5 sentidos es interpretación de tus recuerdos, tus reminiscencias de un programa, un registro que existe en cada uno de nosotros. De acuerdo a eso esos registros se revelan uno por uno. Nosotros de hecho vivimos nuestra vida como un proceso que ocurre dentro de nosotros. Y tu pregunta viene a tiempo para ver el último clip. Y después de este clip vamos a terminar y en la próxima clase vamos a hablar sobre el bien y el mal en nuestra realidad. Vamos a hablar en la próxima clase sobre el libre albedrío y sobre cómo fue construida la realidad en la que existimos. Vamos a concluir con el último clip. La percepción de la realidad. Nosotros vimos, ¿cómo se llama esa película? ¿Qué diablos sabemos de este mundo? Algo por el estilo. Esta película fue hecha por 8 científicos internacionales. Todo comenzó cuando vimos la película ¿Qué diablos sabemos? Nosotros somos miembros de la Academia Mundial de Kabbalah, cuyo presidente es el Rav Dr. Michael Leitman. Habiendo visto la película, nos sorprendimos de cuán cerca ha llegado la ciencia moderna a comprobar la percepción cabalista del universo. Científicos, expertos de la física cuántica, han descubierto personalmente la esencia de la materia, la cual fue descrita por los cabalistas hace más de 3.000 años. Decidimos ir a conocerlos. Así que ellos dan un ejemplo muy lindo. Dicen que hay un indígena parado en la orilla. Mira hacia él, de donde están llegando los barcos de Colombo, y no ve los barcos. ¿Por qué no puede verlos? Porque no tiene ese modelo en mente, el molde de una casa navegando por el mar en su mente.
Entre nosotros los científicos también están equivocados porque el barco tampoco existe solo en nuestra mente, imaginación. Ya que este mundo no existe, es todo imaginario. Pero esta ya es la próxima fase, ellos aún no han llegado a eso. Pero ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo bueno de este ejemplo? Que si no posees de las herramientas necesarias, no puedes captar nada desde el exterior. ¿Cómo puedo construir las herramientas dentro de mí si no sé qué es lo que realmente existe fuera de mí? Necesito a alguien que me lo describa. No hay otra manera de lograrlo. Es por eso que los cabalistas escriben libros según los cuales ya comienzas a imaginarte lo que existe fuera de ti. Basándote en estas imaginaciones empiezas a construir gradualmente toda clase de moldes, toda clase de formas internamente en tu mente, que por supuesto que son incorrectas, pero gradualmente, a través del gran anhelo que tienes, empiezas a convocar la luz que empieza a crear formas más y más semejantes a la luz misma. Y entonces comienzas a llegar a ver. La luz te construye las vasijas, los kelim, las herramientas. ¿Tú piensas que si en nuestra época hubiera llegado un ser primitivo de las cuevas, aterrizando en nuestro mundo, como se ve en toda clase de películas, hubiese caminado por la calle, mirando a su alrededor, impresionándose de todo? ¿Te parece que hubiera visto algo? Nada, no hubiera visto absolutamente nada. ¿Acaso este indígena hubiese podido pasar por la pared? Absolutamente. Porque no tiene el sentido para la pared. Sí, sí. No sería materia para él, ni tampoco una forma vestida en materia. Es muy sencillo. Si nosotros tan solo nos alejáramos la más mínima distancia de lo que estamos acostumbrados, al punto verdadero sobre el cual hablan los cabalistas, hubiéramos visto el mundo un poco raro, al parecer. Aquellos que vienen de la teoría cuántica, porque ellos llegan también en cierta medida a la misma conclusión. En el nivel más profundo, debajo del núcleo, tú y yo somos realmente uno. Porque ellos también penetran hacia un mundo en donde existen leyes extrañas. Un objeto puede encontrarse repentinamente en dos lugares, sí, dos lugares distintos. O tiempo, movimiento y lugar de repente se combinan de alguna otra manera. Y entonces ellos empiezan a ver, ¿sí? Ellos están llegando a esa conclusión, que todo está relacionado con el observador. Por lo tanto, pasar o no pasar por la pared, esa pared existe solamente en relación a mí, no existe en sí. ¿Y qué quiere decir en relación a mí? Depende del nivel del desarrollo de mis vasijas internas. Solo que nosotros nacemos en este mundo con 5 vasijas, herramientas, sentidos, y nos desarrollamos con nuestra generación, de una a otra generación, por lo que al nacer ya se nos va acostumbrando desde niñez. Y nacemos y nos desarrollamos de esa manera, con el ambiente y el espíritu del medio ambiente, en donde lo que ya existe a nuestro alrededor en este mundo es lo que captamos y estas cosas se nos convierten en hechos, formas vestidas en materia y ya las percibimos con nuestros 5 sentidos. Pero aún así en nuestros 5 sentidos, estos 5 sentidos simplemente captan las cosas de la misma manera que un receptor de radio capta las ondas que produce internamente. Con respecto al indígena, si éste realmente hubiese pasado por la pared, yo mismo tuviera las vasijas de verlo, no pienses que tus vasijas son más grandes o ricas de las de él. El hecho que tú te hayas impresionado y creado más y más formas y vasijas, con esto te has también robado de otras cosas. Cuanto más adquieres, más te limitas. De repente descubres cuántas cosas hay en este mundo.
estas cosas terminan limitándote, trayéndote a la conclusión que realmente no eres libre. Así que vimos respuestas. Vimos aquí respuestas a unas de las preguntas que se han hecho hoy sobre la percepción de la realidad. Y estaremos felices de verlos la semana que viene. Muchas gracias.